Vamos en esta sesión a hablar de la composición del Poder Judicial de la Federación. Y esto principalmente para nosotros indicar quiénes son los órganos que van a resolver y van a crear jurisprudencia. ¿Sale? Esto con el ánimo de pues crear quién es el que va a resolver principalmente los juicios de amparo. ¿Sale? ¿Quiénes van a conocer? Ahora, la composición del Poder Judicial de la Federación, bueno, dice, con fundamento en el marco jurídico aplicable, se expone la conformación de los órganos depositarios del Poder Judicial de la Federación. Esto creo que ya lo han ustedes analizado, ya lo han comentado en algunas otras materias. En el rango superior, si nosotros pusiéramos una gráfica o una pirámide de Kensel o kelseniana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es el órgano superior, pero recuerden que esta Suprema Corte funciona en pleno cuando están los 11 ministros y funciona en salas cuando están 5 y 5 ministros. Esto por así conformarse de acuerdo a la ley orgánica. Bueno, entonces en el primer rubro, en el superior, Dios es la Suprema Corte en pleno. Abajo de ella tenemos a la Suprema Corte cuando funciona en salas. Abajo de ellas tenemos a los tribunales. Bueno, antes de esto, recuerden que la ley de amparo crea un nuevo órgano que si bien no resuelve de amparo, pero sí va a resolver de algún conflicto de competencia o algún conflicto de aplicación de una jurisprudencia o de algún juicio de amparo. Y estoy hablando específicamente de los plenos de circuito. Entonces, arriba de los tribunales colegiados vamos a tener a los plenos y este pleno únicamente estos no resuelven de amparo, únicamente resuelven de algún conflicto de competencia de los tribunales colegiados. Entonces, abajito los tribunales colegiados, abajito los unitarios y más abajito los juzgados de distrito. Estos son los que van a resolver alguna cuestión de amparo. Cuando son de amparo indirecto, pues son directamente al juzgado de distrito, y cuando son de amparos directos, bueno, pues ya la autoridad responsable le tocará mandarlos a los tribunales unitarios o a los tribunales colegiados. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo es que entonces conoce la Suprema Corte, ya sea en pleno o en sala? Bueno, recuerden que existe por ahí un órgano que se llama el sistema de atracción. Entonces ahí cuando ha habido alguna cuestión, alguna determinación de algún juzgado de distrito, de algún tribunal unitario o colegiado, que haya resuelto algún juicio de amparo, pero que tenemos aún algún recurso de impugnación, bueno, solicitamos directamente a la Suprema Corte, ya sea en pleno o en sala, de acuerdo a la que corresponda, que resuelva este asunto de juicio de amparo en impugnación. Entonces, bueno, ya le tocará a la Suprema Corte, o cuando la Suprema Corte observe a nivel nacional que un caso en particular tiene alguna magnitud de resonancia social, política, económica, bueno, pues le tocará directamente esta atracción, que no resuelva ningún tribunal, sino que mande todas las actuaciones a la Suprema Corte, ya sea en pleno o en sala, de acuerdo a lo que pudiese corresponder.
Abajito de ellos, recuerden que tenemos algunos tribunales federales. Quiero poner, además del Tribunal Electoral, quiero poner al Tribunal Federal Administrativo o Fiscal, que le llamamos, y también quiero poner a el Tribunal Agrario, porque también recuerden que son tribunales superiores y son tribunales federales. Entonces, ahí en este cuadrito, también quisiera ponerle esos dos más, al menos esos dos más. Recuerden que abajo de todo esto se maneja a través del Consejo de la Judicatura Federal, que también comentábamos clase pasada. Y abajito de ellos tenemos a un jurado federal de ciudadanos. Bueno, recordemos que estos jurados federales de ciudadanos, pues en nuestro país no han funcionado y no sé cuándo podrán funcionar, porque, pues, híjole, va a ser complicado que nosotros a través del jurado ciudadano podamos resolver algunas cuestiones por muchas circunstancias. Se supone que adoptaríamos con esta situación algo muy similar al common law, a lo que manejan en Estados Unidos, el sistema jurídico estadounidense o americano, que el que resuelve, pues es un jurado. Y si ustedes quieren saber cómo es que resuelven, bueno, pues acuérdense que ellos tienen que hacer todos estos trabajos análogos respecto a poder juzgar si una persona es inocente o es culpable. Y ahí les voy a recomendar una película que vean ustedes, se llama eh, se llama eh, se llama 12 hombres en pugna. 12 hombres en pugna y está en Netflix, no, está en el YouTube. Ahí búsquenla, ahí la tienen. En cuanto la encuentre, yo les mando la liga para que la puedan ver. Esos 12 hombres son el jurado y tienen que decidir si una persona es culpable o es inocente, y este jurado es unánime. Con el hecho de un solo jurado esté en contradicción con los demás, no se puede determinar la inocencia o la culpabilidad. Entonces, pues entre nosotros, pues no pasaría. Recordarán una reforma en Oye, materia. espera, es la de la duda razonable, ¿no? Exactamente, el tema de la duda razonable es totalmente correcto. Y que ahí ustedes pueden ver que cómo se da, ¿no? esa situación. Esto en cuanto a... ay, por ahí se escucha a alguien que respira. Serafín, su micrófono. Ustedes ya indicarán cómo es que ese sistema de jurados pueda funcionar. Que en nuestro país no. Como comenté al principio de la reforma penal, por allá en el 2008, 2012 más o menos, el estado de Chihuahua, hay unos videos de algunos ejemplos, donde está quien resuelve, iba a ser un jurado de 3 jueces, pero híjole, se les complicaba ponerse de acuerdo cómo iban a resolver. Entonces se volvió a lo inicial, que sí fueran 3 jueces, y a como hoy lo conocemos, un juez de control, un juez un juez oral, que es el que va a desarrollar el juicio, y un juez, que es el que va a determinar la sentencia. Entonces, bueno, algunas incoherencias en algunos principios de inmediación, ¿no? Que el mismo juez que conoce de todo el asunto, pues es quien debiese de resolver, porque precisamente conoce de todo el asunto y no es un nuevo juez en cada una de las etapas. Bueno, ahí dejamos en víspera esa situación. O el cambio de nombramiento de los jueces, ¿no? Y bien, y abajo de todo esto, bueno, pues tenemos todos los tribunales de todas las entidades federativas. Recuerden que la ley orgánica aún no se modifica y todavía el Distrito Federal se llama así. Claro, aclaro, la ley orgánica. Recuerden que la Ciudad de México, pues ya cambió a su acepción. Esto previsto en el artículo 107 de la Constitución y de la ley orgánica. ¿Sale? Así se compone
el Poder Judicial de la Federación. Empezamos con la Suprema Corte. Como decíamos, esta Suprema Corte, bueno, pues de todos los órganos depositarios del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les voy a dejar nada más, de si alguien quiere, por si de noche pregunto en el examen, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país se llama así? Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y por qué en Estados Unidos y en otros países se llama Corte Suprema de la Nación? Investiguen por qué nuestra Suprema Corte se llama así. Investiguen ahí. A lo mejor viene una pregunta sorpresa en su examen. Y bueno, este órgano pues, es el más emblemático. Como dije, es el superior, es Dios. Lo que dice la Suprema Corte, pues no hay cómo modificarlo, salvo, recuerden que existe pues un ámbito internacional, y esto por si se haya violado por parte de la Suprema Corte o por parte de la resolución de la Suprema Corte, se haya violado un derecho humano, como por el ejemplo, hay varios ejemplos, si los hay, claro, que asistieron a la Comisión Interamericana y les resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y estoy hablando del caso de los algodoneros de Sonora, si no me recuerdo. Ahorita específicamente no recuerdo cómo se llama los señores que hicieron ese caso, pero sí recuerdo que es el de los algodoneros. Así búsquenlo. El máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución política, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno a través de resoluciones judiciales que emite, además de solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad. Recordarán ustedes que el supremo poder de la Federación, que está regulado en el artículo 49 constitucional, bueno, pues se divide única y exclusivamente para su ejercicio en tres: órgano legislativo, que es el que crea las leyes; el órgano ejecutivo, que es el que las va a ejecutar a través de sus organismos; y el poder judicial, que es el que va a administrar justicia, ¿sale? Por eso es que están así, y por eso es que están en ese orden: legislativo, ejecutivo y judicial. Y a el Poder Judicial, que en su más amplia representación, que es la Suprema Corte, le corresponde resolver estas acciones de constitucionalidad, controversias constitucionales, algunas situaciones de particulares, porque, bueno, se refieren a esto hacemos razón de existir la Suprema Corte. Un ejemplo, recuerdan ustedes que el presidente de la República solicitó el juicio político en venganza de lo que a él le habían hecho cuando era jefe de gobierno, que lo quisieron enjuiciar políticamente, y bueno, ahí movió sus estructuras, movió sus amiguismos, y no se les juzgó a López Obrador hace bastantes años. Y él, por su parte, pues ya siendo presidente de la República, se le ocurrió, así literal, decir o mandar una iniciativa de ley para enjuiciar a los presidentes, expresidentes, por si, a ver qué le encontraba, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que el presidente hace tiempo, y que también lo critiqué, mandó al Senado de la República esta iniciativa, y pues el Senado se lavó las manos, dijo que estaba medio raro, ¿no?, esta iniciativa, y bueno, fue el que decidió, fue la Suprema Corte. Y recuerden que en esa decisión de la Suprema Corte definió que fueran sí juzgados, siempre y cuando tuvieran algunos indicios o algunas investigaciones, y no solamente a estos expresidentes, para no señalarlos directamente, fue definido como ex servidores públicos que tuviesen alguna responsabilidad. Esto, obviamente, para lavarse las manos. También, obviamente, la Suprema Corte, porque acuérdense que no todos fueron puestos por Obrador. Obrador creo que lleva 4 ministros colocados, y bueno, pues algunos otros fueron de Peña, algunos otros de Calderón, y algún otro, no, creo que ya no, nada más les tocó a ellos 6, 12, sí, nada más a ellos 3 les tocó, porque, bueno, ahorita vamos a ver qué tiempo
tienen en función esta Suprema Corte. Bueno, ¿cómo se integra este órgano? Se va a componer, sí, por 11 ministros. Recuerden, hoy hay ministros y hay ministras. Y que va a señalar que este término deriva de minister o servidor y se utiliza la palabra referida a los ministros de la Suprema Corte para realizar su importancia y su carácter de definitividad de sus resoluciones. Recuerden que en la Constitución un principio de certeza jurídica indica que a nadie se le puede juzgar en más de 3 instancias. Recuerden que las 3 instancias son la primera, el orden local o el orden común, la segunda instancia, bueno, pues es la apelación, y la tercera instancia es el amparo. Y bueno, ahí tenemos ya los órdenes en cuanto se les va a juzgar a las personas. ¿Cómo se designa este ministro? Bueno, pues es designado, como lo dije, por el presidente de la República y manda esta terna a el Senado de la República para que el Senado los entreviste y el Senado sea quien decida quién se va a quedar, pero pues como lo dije, la terna pues es aprobada por el presidente de la República y pues manda ahí sus cartas para que el Senado sea quien resuelva. Este Senado va a designar a los ministros por voto de las 2/3 partes de los senadores presentes dentro de 30 días, que resuelva o que envíe el presidente el nombramiento o la terna del ministro. Si no resuelve dentro de los 3 días, va a designarlo directamente el presidente de la República y en caso de que el Senado haya rechazado las ternas, será designado por el presidente de la República en la segunda vez. Es decir, ahí el presidente puede mandar 2 veces, 2 ternas distintas al Senado. En caso de que no lo decida el Senado, pues ya directamente el presidente designará quién va a ser el representante. Normalmente, pues el Senado termina resolviendo. Acuérdense que Senado tiene mayoría de, pues, miembros del mismo partido que el presidente de la República, entonces se le facilita esa situación, aunque necesita 2/3 partes de los que estén presentes en esa votación. Normalmente, pues se organizan todos, ¿no? Los 128 o 120 senadores que corresponden al Senado de la República. ¿Qué hace este ministro? Bueno, este órgano está desempeñado que funcione en pleno y en salas, como lo comenté al principio. El pleno se compone de 11 ministros y puede desempeñarse con 7 nada más, ¿sale? El pase de lista para que pueda funcionar la sesión en pleno con 7 ministros más que suficiente, pero tiene sus problemáticas. Ahorita les digo por qué. Recuerden, 7 mínimo, los 11 sería excelente, pero ahorita les voy a decir por qué. En casos excepcionales, en materias relativas a controversias constitucionales, acciones de inconstitucional y recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de distrito dictadas en procesos en la que Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo meriten, es necesaria la presencia mínima de 8 integrantes. De 8 integrantes porque, pues, deben de existir al menos unanimidad de 8 para que esa determinación, por esa determinación sea considerada como una jurisprudencia, si no, pues únicamente es una resolución y no aplicará en siguientes ocasiones. Será una tesis aislada nada más, una resolución simple y llana. Las 2 salas, cuando se separan estos ministros, bueno, funciona la Suprema Corte, se dividen en la primera sala en asuntos civiles y penales y la segunda sala resuelve de asuntos administrativos y laborales. Así es que se va a dividir, ¿eh? Esto es pregunta de examen. Ambas salas se van a componer por 5 y pueden sesionar aún habiendo 4 ministros. Estas salas
únicamente necesitan 5. El que es presidente de todo, aunque no interfiere en la función de las salas. Cada sala tiene su representación. ¿Vale? Ahí no tienen problema. ¿Cuáles son las facultades de la Suprema Corte? Bueno, entre sus facultades y atribuciones que la Constitución y la ley le han conferido a la Suprema Corte de Justicia son de diversa índole, y vamos a clasificarlas en 3 rubros. Primero, en legislativas. En legislativas, en cuanto a que una ley no es clara, entonces la va a interpretar y va a revisar la ley. También van a ser ejecutivas y formales, es decir, la interpretación y revisión de decretos. Algo así como que lo que el presidente quiso decir es tal situación, y la última, materialmente jurisdiccional, es decir, resolver conflictos entre particulares. A esto se refiere. En cuanto a las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, recursos de apelación, revisiones en materia de amparo, conocimientos de diversos recursos y asuntos procesales, la famosísima facultad de atracción, y la resolución de conflictos del trabajo suscitados con sus propios servidores. Por ahí también tienen diversas funciones estos ministros de la Suprema Corte. Debemos señalar que la Suprema Corte es un órgano que concentra sus esfuerzos en la resolución de los asuntos de mayor importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, las cuales son fundamentalmente, recuerden, controversias constitucionales. Estas están previstas en el artículo 105, acciones de inconstitucionalidad, recuerden, estas son 104, 105 y 106, y los amparos en revisión sobre constitucionalidad de leyes federales o tratados internacionales. Esto también hay reguladas. Y bueno, anteriormente indicamos que la ley orgánica del Poder Judicial, artículo 10 y 21, refiere algunas funciones en cuanto a la Suprema Corte. Dijimos que señalaba que iban a ejercer su función en pleno y en salas. En pleno va a resolver de las cuestiones de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad. Estos en cuanto a que por su importancia refiere que única y exclusivamente estos 2 elementos sea que quien conozca sea el pleno. ¿Sale? Ya para las salas, bueno, recursos de apelación, algunas revisiones de amparo, algunas situaciones pues ya menores, pero las 2 más importantes son estas, las controversias y las acciones de inconstitucionalidad. ¿Tiene gripa, pro? No, es que tengo alergia al frío. Ay, Dios mío. No me puede dar el frío porque me pongo moco. Para ya vimos la Suprema Corte, vimos algunas de sus funciones primordiales principalmente. También recuerden que dijimos o decíamos respecto a los jueces de distrito, los tribunales, los unitarios y los colegiados. Bueno, para identificar esa parte de cómo van a funcionar, estos funcionan a través de circuitos, ¿sabe? Y así más o menos lo vamos a identificar. En nuestro territorio nacional se va a dividir en estos circuitos, así, en estos colores, ¿sale? Normalmente son por estados, ¿no? Cada uno de los estados tiene un circuito, aproximadamente, ¿no? Es lo que refiere. Si se dan cuenta, la Ciudad de México es el distrito 1, el Estado de México es el distrito 2,
y Jalisco el distrito 3. Así es como se fueron señalando o fueron nombrados estos circuitos. Dice, un circuito judicial es el área geográfica en la que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, colegiados y unitarios, pueden ejercer su jurisdicción. El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano que determina el número y extensión de los circuitos, conforme al artículo 94 constitucional. Actualmente existen 32 circuitos. En términos generales, cada circuito corresponde a una entidad federativa. Cada uno es identificado por un número. Estos números atienden a la fecha de creación de estos. En esta manera, el 32º es el de más reciente creación. Los circuitos son relevantes también para la solución de contradicciones de criterios, pues los que se susciten entre los tribunales colegiados del mismo circuito y materia han de ser resueltos por un pleno. Acuérdense que ya comentamos que la reforma de la Ley de Amparo del 2012 generó este nuevo órgano, los famosísimos plenos, pero como dije, únicamente van a resolver alguna controversia que se vaya a suscitar en cuanto a qué circuito, qué materia y qué tribunal debiese de resolver, nada más. Ellos no resuelven amparos, ellos nada más resuelven quién y cómo. Cada circuito se divide a su vez en distritos judiciales. En esta área geográfica será en donde puedan ejercer su jurisdicción los jueces del Poder Judicial de la Federación. También es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien determina el número y extensión de cada distrito judicial. En algunos casos, un circuito solo tiene un distrito, como es el caso del primero, que es la Ciudad de México, y en otros un circuito puede tener, obviamente, más distritos. Bueno, ahí hay un acuerdo, el 24 del 2019, que fue la última modificación en cuanto a los territorios, en cuanto a los circuitos. Vamos a ver el que nos ocupa, que es los más cercanos a nosotros, la Ciudad y el Estado de México. Dice en este último acuerdo del 2019, queda así: el primer circuito es del Distrito Federal, el segundo circuito es del Estado de México. Y así me puedo seguir con todos: Jalisco, Nuevo León, Sonora, Puebla, y así me puedo ir con los demás, ¿sale? Ahora, el primer circuito. Estoy hablando de la Ciudad de México. Este primer circuito tendrá 56 tribunales colegiados especializados y los divide de esta forma: 9 en materia penal, 18 en materia administrativa, 14 en materia civil y 15 en materia del trabajo. Entonces, cada uno de los circuitos pues va organizando cómo es que va a organizarse. El que nos importa a nosotros más es el Estado de México, bueno, con la obviedad de que vamos a trabajar más en el Estado de México, ¿no? No, con la salvedad de que, bueno, pues ahí tienen los de la Ciudad de México, que también por la cercanía, los primeros que dije, los colegiados, después los unitarios especializados son 9, 6 en materia penal y 3 en materia civil y administrativa. Después tenemos 67 juzgados de distrito en la Ciudad de México, tenemos 18 en procedimientos penales federales, 14 en materia penal, 16 en materia administrativa, 13 en materia civil y 6 en materia del trabajo. Y únicamente tenemos 7 juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. Para el Estado de México tenemos 17 tribunales colegiados, 14 especializados, tenemos 4 en materia penal, 4 en materia civil y 2 en materia del trabajo, que están en Toluca, especializados, colegiados. Tenemos 4 tribunales colegiados en materia administrativa, estos que están en Naucalpan. Estos los tenemos aquí en Naucalpan. Después tenemos 2 tribunales colegiados, estos están en Nesa. También tenemos 5 tribunales unitarios, tenemos 4 en Toluca y 1 en Nesa. Tenemos 25 juzgados de distrito, 6 especializados en procesos penales federales y 5 especializados en materia de amparo, juicios federales, todos con residencia
en Toluca, y 10 juzgados de distrito mixtos con sede en Naucalpan. De Juárez, estos ustedes los conocerán, están ahí en El Toreo. Y tenemos 4 con sede en Neza. Y por último, tenemos 4 juzgados de distrito especializados en ejecución de penas, y estos están en Tlane, estos juzgados de distrito. ¿Sale? Que si no me recuerdo, están ahí en Barrientos, ¿no? Eso en cuanto a los circuitos. El tercer circuito, bueno, ya para no comentarlos, no hay problema, ¿no? Ahí, pero todos tienen su razón de ser. Si ustedes quieren verificar alguno, bueno, váyanse a esta ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y a los acuerdos del tribunal y del consejo para indicar cuál es el que le puede corresponder. ¿Sale? Esto es por mencionar que existen y ahí los van a encontrar ustedes. Ahora, en cuanto a la organización, el pleno, porque acuérdense que abajo de la Suprema, pues está el pleno. El pleno, bueno, son 34 plenos, hablando a nivel federal, en 26 circuitos judiciales de todo el país. Se trata de una figura en el sistema jurídico mexicano que evitará que tribunales diversos decidan cuestiones distintas para casos iguales. Por eso es que están ahí, ¿no? Se encargan de decidir en cuanto a las contradicciones de tesis que se generen entre los tribunales colegiados pertenecientes a una misma cuestión. Esto para evitar el problema, en cuanto a resoluciones diversas a un caso igual y que existan contradicción de criterios y, bueno, pues se generen más jurisprudencias y así tengamos un problema jurídico. ¿Sale? Esto en cuanto a los plenos. Se integran por los presidentes de los tribunales colegiados. Recuerden que cada tribunal colegiado son tres magistrados. Entonces, el presidente de cada uno de estos colegiados será integrante de los plenos para estar ahí. En total, tenemos 213 magistrados de circuitos que integrarán los 34 plenos de circuito. Y solo 6 circuitos judiciales no contarán con plenos de circuito por no existir más de un tribunal colegiado. Es decir, no existirá en esta situación una controversia por decidir de diferente forma en cuanto a su mismo territorio. Entonces, no van a existir esa problemática. Después tenemos a los tribunales colegiados de circuito, sus siglas las ubicarán ustedes como las TCC, los tribunales colegiados de circuito. El nombre de tribunales se formó por la fusión de terminologías de las constituciones de Cádiz y Americana. De la primera se tomó la denominación tribunales, de la segunda circuito. Lo que atañe a estos se prescindió de denominarlos cortes, como en el texto original. Se dio el nombre de colegiados por estar integrados por varios miembros para distinguirlos, pues, obviamente, de los unitarios, que en aquel momento va a ser únicamente uno, ¿no? Un miembro, un magistrado. Se considera que en virtud de sus funciones, los tribunales colegiados son el corazón de la justicia federal para mayor, bueno, esto para nosotros, ¿no? Como entes que buscamos justicia, que constantemente solicitan el amparo con apoyo de los artículos 14 y 16 constitucional para que la ley les sea aplicada por las autoridades correctamente. Es decir, nosotros regularmente siempre vamos a asistir a un colegiado en nuestro juicio de amparo, ¿sale? En el caso, bueno, pues va a ser directo. ¿Cómo se van a integrar? Bueno, con fundamento en la ley orgánica, van a ser 3 magistrados y un secretario de acuerdos. Y el número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto de la federación.
¿Y cuáles son sus atribuciones? Bueno, la ley correspondiente establece que no son competentes para conocer lo estrictamente atribuido al Pleno y a las salas de la Suprema Corte, siendo por exclusión sus principales atribuciones las siguientes. De los juicios de amparo directo, como comenté, estos van a conocer los amparos directos contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela de un procedimiento del orden común. También de los recursos que proceda contra autos y resoluciones que pronuncien los jueces de distrito, tribunales unitarios, de circuito o el superior del tribunal responsable. Y del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas ante la audiencia constitucional por el juez de distrito, tribunal unitario de circuito o por el superior del tribunal responsable. Y de los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales unitarios o jueces de distrito de su jurisdicción en juicios de amparo, cuando el conflicto de competencia se suscite entre tribunales unitarios de circuito o jueces de distrito de distinta jurisdicción, conocerá el tribunal colegiado que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno. Esto hablando de la competencia jurisdiccional. En cuanto a la jurisdicción territorial de los tribunales colegiados y unitarios de circuito, es la que enseguida se indica. Los tribunales colegiados en materia penal, en materia administrativa, en materia civil y en materia del trabajo, es la establecida para los juzgados de distrito con sede en Toluca y Naucalpan. Y en cuanto a los tribunales colegiados de NESA, su jurisdicción territorial será igual la establecida en los juzgados de distrito en el Estado de México, con sede en la referida ciudad. Bueno, esto en cuanto al colegiado. Ahora vamos a ver los unitarios. La integración de los unitarios, pues como su nombre lo indica, es un magistrado, es único. Y el número de secretarios, actores o empleados que determine el propio presupuesto. Las facultades de los unitarios con fundamento en el marco jurídico del Poder Judicial tienen la siguiente competencia. Primero, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito que no constituyan sentencias definitivas en términos de lo previsto por la ley de amparo. Esto en cuanto a que el tribunal sea el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido un acto impugnado. También de la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados de distrito, del recurso de denegación de apelación, de la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces de distrito, excepto en los juicios de amparo, y de las controversias que se susciten entre los jueces de distrito sujetos a la jurisdicción, excepto en los juicios de amparo. La jurisdicción territorial para los tribunales colegiados unitarios, bueno, ya lo habíamos comentado, los unitarios con residencia en Toluca, su jurisdicción territorial será el Estado de México, con excepción la señalada en el párrafo siguiente. El tribunal unitario con residencia en NESA, su jurisdicción territorial, será igual a la establecida para el juzgado de distrito, con sede en la referida ciudad. Esto es para que no vayan hasta Toluca, ¿no? Y no vayamos hasta NESA, los de la zona de Tlane, y evitar, pues, esa pérdida de tiempo. Y, bueno, pues tenemos en el último aspecto los juzgados de distrito. Estos juzgados de distrito, al igual que los demás órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, recuerden que todos estos son federales, no son locales, son federales ya. Por eso es que llegamos a un tercer nivel. Tiene delimitado su ámbito de actuación en el marco jurídico de este poder, específicamente en la Constitución Federal, la Ley de Amparo reglamentaria y del artículo 103 y 107 constitucional, por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la normatividad emitida durante los acuerdos de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, señala que son órganos integrantes del sistema mexicano de impartición de justicia y que como órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación, esto es, son los que primero van a conocer a nivel federal aquellos asuntos que se les busque amparo, ¿sale? Son los que debemos de llegar nosotros. Esto en las cuestiones de los amparos indirectos. Si nosotros queremos solicitar un amparo indirecto, bueno, debemos de ir a primera instancia federal, que son los juzgados de circuito, ¿sale? A estos debemos de ir nosotros.
Le corresponde el conocimiento inicial de todos aquellos asuntos en los que se busca el amparo, en contra de actos de autoridad o bien la resolución de un conflicto de intereses en materia federal. Y el número de distritos judiciales de carácter federal registra constantes variaciones anuales. Ahí depende mucho del Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los dichos distritos se establece uno o más juzgados. El juzgado de distrito ejerce jurisdicción territorial en el distrito judicial, que a su vez es conformado por un número indeterminado de municipios. Al respecto, se conceptúa al juez de la siguiente forma: siguiendo la terminología constitucional en vigor, es un servidor público que goza de jurisdicción y que la ejerce en determinada demarcación geográfica, a la que se le ha denominado distrito. Este normalmente coincide con los límites de la entidad federativa o de la Ciudad de México. Este juzgado de distrito se compone por un juez único, exclusivo juez, y el número de secretarios actuarios y empleados que determine el presupuesto. Las facultades de este juez de distrito, con fundamento en la legislación judicial, conocerá de competencia federal, penal, amparo en materia penal, administrativa, civil, amparos en materia civil y del trabajo, que a continuación enunciamos los más relevantes. Jueces federales penales, tenemos los del delito del orden federal, de los procedimientos de extradición, salvo lo que disponga los tratados internacionales, de las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada. En materia penal, de los juicios de amparo que promueven en contra de resoluciones judiciales del orden penal, de los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción séptima del artículo 107 constitucional, de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. También tenemos en materia administrativa, sí, también, de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas, también de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción séptima del artículo 107 constitucional. Esto cuando para decidir sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden. El tercero, de los juicios de amparo que se promueva contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa en los términos de la ley de amparo. También de los juicios de amparo que se promueva contra actos de autoridad distinta a la judicial, de los amparos que promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio. Tenemos también jueces de distritos civiles federales de las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales, de los juicios que afecten los bienes de propiedad nacional, de los juicios que susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez, de los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular, también de las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal y de las controversias ordinarias en que la federación fuere parte. También tenemos jueces de distrito en amparo en materia civil, de los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción séptima del artículo 107, y de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil en los términos de la ley de amparo. También así en materia del trabajo, y así podemos irnos sobre una infinidad de jueces de distrito. Estos recuerden que son en materia ya federal. Los juzgados de distrito de procesos penales del Estado de México y los juzgados de distrito en materias de amparo y juicios federales, específicamente para indicarles en el Estado de México, esto están algunos con residencia en Toluca y que van a responder o que van a son competentes para estos municipios. Ahí les pongo pues todos estos, ¿no? Los de Toluca, que son del lado poniente, ¿no? Todos estos son de Toluca. Y los de Naucalpan, que son los que a nosotros nos corresponden, bueno, pues es Aculco, Apasco, Atizapán, Coacalco, Coyotepec, Cuautitlán, Izcalli,
Chapa de Mota, Ecatepec, Huehuetoca, Hueypostla, Huixquilucan, Isidro Favela, Jaltengo, Jilotepec, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan, Nextlalpan, Nicolás Romero, Polotitlán, Tonanitla, Teoloyucan, Tepozotlán, Tequisquiac, Tlalnepantla, Tulte, Tultitlán, Villa del Carbón y Zumpango, que somos todos los de la zona norte, ¿no? Los de Naucalpan. Y los de Nesa, bueno, pues todos los que le corresponden al lado oriente, a Colman, Atenco, Chalco, Cocotitlán, Chiconcuac, Chimalhuacán, Nesa, Iztapaluca, La Paz, Nopaltepec, Otumba, San Martín, Las Pirámides, Tecámac, bueno, todos, Texcoco, ¿no? Todos los del lado oriente. Así están divididos estos distritos en 3 para identificar. Y tenemos en el distrito de Tlane, que tenemos estos juzgados, los de especializados de ejecución de penas. Recuerden, estos están en Barrientos. En Barrientos, y bueno, recuerden que estos juzgados de distrito, o perdón, juzgados de circuito, pues tienen esta jurisdicción pues en toda la República, ¿no? En cada uno de los estados, en cada uno de los distritos, en cada uno de los circuitos, pues existirán estos centros, ¿sale? Bueno, tenemos algunos auxiliares, estos por mencionarlos. Y bueno, recuerden que tenemos al Consejo de la Judicatura. Bueno, este consejo principalmente va a ser el órgano vigilante, el órgano administrador de de todo el consejo, ¿no? Y será integrado por 7 miembros. Uno de ellos, pues, es el presidente de la Suprema Corte, y de ahí son nombrados algunos otros por en los órganos jurisdiccionales. Como que no tenemos nada que ver para ellos. Son prácticamente administración del Poder Judicial, entonces a nosotros no nos interesa como tal. ¿Dudas? ¿Dudas de cómo se organiza el Poder Judicial de la Federación?